Quiero invitarlos que abran sus Biblias a Romanos capítulo 15 y vamos a estar considerando los primeros 6 versículos. En esta mañana estamos en la Reina Valera del 60 y en esta mañana yo voy a estar voy a estar hablando acerca del tópico, el tema unánimes. Diga conmigo unánimes. Quiero que pongan ahí en los comentarios en el chat, unánimes. Quiero que vean esa imagen de la portada y del tema de este mensaje y usted se imagine a usted juntamente con la familia de la fe en la cima de la montaña. Después de lograr el objetivo de subir a la montaña, cuando uno llega a la cima de una montaña, eso representa logro, eso representa conquista, porque subir a una montaña no es nada fácil. Déjame decírselos. Este verano pasado nosotros fuimos a Tennessee para tomar unas vacaciones, para celebrar nuestro aniversario de bodas y pasar nuestras vacaciones familiares, y fuimos a las montañas y yo desafortunadamente fui ignorante y no fui preparado y estuvo difícil, y sí llegamos hasta donde se tenía que llegar, hasta el punto de la llegada, pero oye, tardamos y nos dolió por el camino, y hubieron momentos que honestamente me voy a descubrir. Dicen por ahí que la confesión es buena para el alma pero muy mala para la reputación, así que alguien que estuvo conmigo, no voy a decir quién, alguien que estuvo conmigo y este servidor, tuvimos que pararnos en el camino, tuvimos que detenernos. Todos nos rebasaron, nuestros hijos llegaron mucho antes que nosotros, pero nosotros tuvimos que ir lento y suave. Pero ¿sabe qué? Llegamos. Y cuando llegamos, eso representa un logro, y eso te proporciona una satisfacción porque llegaste. Amén. Y Dios nos ha llamado a llegar al cumplimiento de su propósito, de su voluntad para nuestras vidas. Amén. Pero eso solamente lo podemos hacer, diga conmigo, unánimes. Unánimes, porque esto no se logra solo. Esto no se logra solo. Dios nunca ha llamado a nadie para existir en aislamiento. Dios nos llama de un pueblo, de un mundo, para entonces unirnos y hacernos parte y miembro de otra familia, de otro reino, ¿sí? Para edificar y ser edificados. Eso es una palabra para alguien, y alguien tiene que tomar y hacer esa nota. Dios nos ha llamado para edificar y ser edificados. En sí es al revés. Uno tiene que ser edificado, y a medida que uno es edificado, uno edifica a otros. Pero uno no puede nada más estar recibiendo, comiendo, consumiendo, sin ofrecer, sin dar, sin servir. Porque Dios nos ha llamado a servir. A nadie le gusta que le diga, usted no sirve para nada. A nadie. Pero muchos de nosotros no servimos. Si a usted no le gusta que a usted le digan no sirves para nada, entonces sirve para algo. Haz lo contrario, haz lo opuesto, y hazlo en el reino de Dios y para la honra y gloria del Señor. Entonces, diga conmigo de nuevo, unánimes. Y fíjese, en este capítulo el apóstol Pablo sigue concretando un sentido de armonía e unidad en el pueblo de Dios. Y en este capítulo comienza a enseñar enseñar a la iglesia. El Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros en el día de hoy cómo debemos de vivir para bendecir a nuestros hermanos y hermanas.
viviendo para bendecir a tu hermano y ser llenos de una vida cristiana. Ser llenos de una vida cristiana. ¿Usted ama a Jesús? Es una pregunta no retórica. Yo quiero que usted la conteste para sí mismo, para sí misma. ¿Usted ama a Jesús? Espero, confío que su respuesta sea así. Entonces, mi pregunta de seguimiento sería, entonces, si amas a Jesús, ¿también amas lo que Él ama? Porque Jesús ama su reino. Jesús ama las almas. Porque de tal manera amó Dios. Y usted puede decir, pastor, ahí está hablando de Dios el Padre. Sí, pero Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De nuevo, yo les he dicho, entre Dios no hay ningún trastorno mental. Y entre Dios y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay disfunciones relacionales como muchas veces las hay en nuestras relaciones, sean familiares, amistades laborales, sean las relaciones que sean. En Dios hay perfecta armonía y hay perfecta unidad. Y entre Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tres están unánimes y funcionan de esa manera. Entonces, Jesús no ve cómo es el Padre y vive y hace totalmente lo contrario. Por eso le pudo decir a los discípulos, ustedes llevan 3 años y medio conmigo y me van a decirme a mí, cuando yo estoy despidiéndome de ustedes antes de ir a ser sacrificado en la cruz, you're asking me to reveal my Father to you? I've been with you for 3.5 years. If you've seen me, you've seen my Father. Usted me va a decirme a mí que después yo llevo 3 años y medio con ustedes y ahora cuando yo me estoy despidiendo de ustedes para ser sacrificado, para ofrecer mi vida en la cruz, ustedes me van a decirme a mí que les enseñe, que les revele mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque yo sigo y soy una personificación. Yo practico, yo soy lo que es mi Padre, yo lo soy. Entre Él y yo seremos personas distintas. Tal vez con funciones distintas, pero hay perfecta unidad y el carácter es el mismo. Amén. Entonces, si amamos a Jesús, vuelvo a eso, entonces debemos de amar lo que Él ama y hacer lo que Él hace. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 1 y 2. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Y también vamos a estar, les dejo saber desde ya, vamos a estar considerando algunos versículos en Filipenses capítulo 2. Versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si usted no ha visto los últimos mensajes, tal vez 3 o 4 mensajes de esta serie, por favor vaya al playlist de Romanos y vean los mensajes como superando diferencias, y no juzgues. En no juzgues hay 2 partes de ese mensaje, parte 1 y parte 2. Y este mensaje de hoy, unánimes, sigue ese mismo hilo. Pero Pablo ahora lleva a los 2 grupos
y los enseña cuál debe de ser la actitud. Después de tratar dos asuntos específicos en los cuales habían diferencias de opiniones dentro de la iglesia y la congregación en Roma, ahora les enseña a todos cuál debe de ser su approach, su acercamiento, su comportamiento y su conducta hacia sus hermanos en la iglesia de Cristo. Porque de nuevo, lo voy a repetir de nuevo, en asuntos principales y esenciales debe de haber unidad. En asuntos no esenciales debe de haber libertad, pero sobre todo y en todo debe de haber amor. Debe de haber amor. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el diseño del Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una pregunta, ¿tú te consideres fuerte o débil? Ahora, si Pablo preguntara a los que se consagraban hasta el punto de abstenerse de algunas carnes, o los que observaban un día y lo consideraba un día en particular, el sábado, más santo que los demás, si él les hubiera preguntado, ustedes, ¿cómo se consideren más fuertes que los que comen toda clase de carne y los que no guardan el sábado, o se consideran más débiles? Ellos dirían, por su orgullo espiritual, no, nosotros somos más fuertes, porque tenemos la disciplina para decirle no a la carne y decir, no voy a comer eso. O tenemos la disciplina de decir, no, este día no vamos a trabajar, vamos a consagrarlo para el Señor, para adorar al Señor. Es el día del Señor para nosotros pasarlo en su presencia. Así que eso nos hace más fuertes. ¿Y qué más débil? ¿De qué débil? De la misma manera, si Pablo hubiera ido con el otro grupo, los que comían toda clase de carne, y les hubiera preguntado, o los que observaban todos los días igualmente sano y de corazón puro y sincero, lo hacían para el Señor y tomaban y comían de todas las carnes en agradecimiento, bendiciendo, orando por sus alimentos, dándole gracias a Dios por todo. Si Él les hubiera preguntado a ese grupo, ¿ustedes se sienten más fuertes o más débiles que el otro grupo? Ellos hubieran dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser considerado el más débil. ¿Por qué? Por el bendito orgullo humano que todos tenemos. Tal vez algunos en otros grados mayores y menores, pero todos tenemos cierto orgullo innato, natural. Entonces ellos hubieran dicho, nosotros somos más fuertes que ellos. Porque ellos todavía tienen esa debilidad, esa atadura que todavía tienen que guardar la ley de Moisés. Y hasta circuncidarse y todas estas cosas como allá en Galacia. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Y por eso ahora somos más fuertes en el espíritu y somos más fuertes en libertad, porque somos libres por el poder de Jesucristo, por la sangre de Cristo y su resurrección. Gloria a Dios. Qué bueno, me imagino que Pablo dijo, qué bueno, todos se consideran fuertes. Todos somos fuertes, gloria a Dios que tenemos una iglesia llena de pura gente fuerte. No hay ningún débil en la casa del Señor, gloria a Dios. Es la alegría, el deseo de todo pastor. Aquí les va la clavada. Así que como todos son fuertes, entonces demostremos esa fortaleza.
y soportemos las flaquezas de los débiles. Si usted considera a su hermano débil, entonces soporta sus flaquezas. No. En las últimas semanas tal vez algunos legalistas encubiertos han visto estos videos y para estos fines, en estos tópicos, ellos se quieren hacer del lado débil, pero solamente como para manipular, para que todos se tengan que someter a su legalismo. Entonces se hacen los débiles cuando les conviene, pero internamente ellos se ven como más fuertes. Y también los otros del lado de los libres, por así decirlo, también tienen su hipocresía y sus contradicciones. Pero de nuevo aquí, Pablo le dice, si tú te consideras a ti mismo fuerte en comparación a tu hermano, entonces usa tu fuerza para servir a tu hermano en Cristo. En lugar de utilizar tu fuerza solamente para agradarte a ti mismo, emplea esa fuerza, esa fortaleza que tienes para servir a tu hermano. Tú eres fuerte. Tú sirves para algo. Esa palabra soportar tiene la idea de realmente soportar al hermano débil con tu fuerza superior. Porque tú oras, tú ayunas, tú eres santo. Entonces demuestra tu fortaleza amando, sirviendo. Demuestra tu santidad siendo diferente de verdad. Caras largas sobran en este mundo y en esta comunidad. Caras sonrientes, llenas de paz y con un brillo en los ojos escasean. Esta mentalidad iba y todavía va contra la mentalidad de nuestros tiempos. Nuestros tiempos se aconseja a las personas, you gotta take care of yourself. Do you. Cuida solo de ti. Y sí hay que cuidarse a sí mismo. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Tú eres el mayordomo de tu cuerpo y de tu persona, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Tú, yo, cada uno de nosotros somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos, pero no nos hagamos dioses. No nos paremos encima del pedestal y poniéndonos a nosotros antes de la voluntad, el llamado y el propósito de Dios. Porque sí debes de amarte a ti mismo. Y a la medida que te amas a ti mismo, eres llamado a amar a los demás. Ámate excelentemente. Y de esa misma manera y con esa misma excelencia, ame a los demás. Ame a tu hermano. Comienza aquí en casa, en la familia de la fe, como Pablo le enseñó a los Gálatas. Entonces la mentalidad es, cuida solo de ti, menosprecia a aquellos quienes viven vidas de verdadero sacrificio por el bien de otros. Pero aquí Pablo enseña que la verdadera felicidad y satisfacción en la vida, el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción en la vida, es quitando los ojos de uno mismo y empezar a edificar a otros. Y cuando nosotros hacemos eso, hallaremos que nosotros a la misma vez seremos edificados. Por eso Cristo dijo, más bienaventurado dar que recibir, porque cuando das, en primer lugar, cuando damos, estamos imitando a Dios. Estamos manifestando el carácter de Dios que nosotros portamos. Porque Dios es un Dios generoso y dadivoso.
Una persona tacaña, esto va a ser fuerte, abróchese el cinturón y prepárese a alabar, a decir gloria a Dios, aleluya, para pasar esta, porque te va a formar un nudo en la garganta. Pero no te desconectes. Una persona y un cristiano mezquino y tacaño, en vez de reflejar a Cristo, I'm trying to find a nice way to say this. En vez de reflejar y manifestar a Cristo, está reflejando la naturaleza de Satanás. Dios da. Él ama tanto que da. El enemigo lo único que hace y que quiere es quitarte. Y si él aparentemente te da algo por un momento temporal, es para luego quitarte todo lo que tienes y dejarte tirado en la miseria y desnudo. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces es como cuando Jesús miró a Pedro en un momento que Pedro se estaba dejando usar por una voz demoníaca para desanimar a Jesús a cumplir el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Muchos de ustedes que han sufrido, o no han sufrido, han batallado, ya han sido tacaños por mucho tiempo, necesitan repetir esas palabras de Satanás, de Jesús, y decir, apártate de mí, Satanás. Todo espíritu de tacañería, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de mezquino, apártate de mí. De ahora en adelante yo voy a ser una persona dadivosa y generosa. Es más, voy a dejar por los próximos 6 meses o un año, voy a dejar de que me estén siempre invitando a comer. Yo voy a invitar a comer. Yo voy a pagar la cuenta. Ya se desanimaron. Gloria a Dios que esta semana vamos a ayunar, dicen algunos. Amén. Pero cuando uno da y uno ve cómo uno bendice la vida de otra persona, por eso es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso cuando uno edifica y trabaja para edificar a otros y uno ve cómo ellos son edificados, uno recibe. Uno es edificado. Uno se alegra. Y es una satisfacción que ni todo el dinero del mundo puede comprar. No puede pagar. Amén. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Es un llamado simple, pero desafiante. El poner a nuestro prójimo primero. Pablo habló a los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, y él dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si se va a edificar el reino de Dios, discípulos de casa, mi gente, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos e hijas en la fe, escuchen por favor la voz de su pastor. Os ruego por la misericordia de Dios que me escuchen en esta mañana, en esta tarde, esta noche, la hora que usted esté viendo este video. Dios nos ha llamado a comprometernos y a dar y a servir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros prójimos en el reino de Dios y en nuestra comunidad. Establecer el reino de Dios, trabajar en el reino y establecerlo en nuestra comunidad. Pero eso requiere esforzarnos
y estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros, no mirando siempre cada uno por lo suyo propio. Y por eso el reino de Dios y los ministerios muchas veces no avanzan, porque cada persona es una isla y cada persona tiene su agenda y su agenda es número uno. Y la obra del Señor recibe las migajas, recibe las obras. Y por eso no avanza. Y por eso Jesús le dijo, no, tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Your dad's not even sick. Tu padre ni siquiera está enfermo. Tú nada más estás sacando un pretexto de la manga porque no me quieres seguir, no quieres pagar el precio. Tú ni siquiera novia tienes. Es que vas a casarte, que esto y lo otro. ¿No te das cuenta? Quizás si tú te dedicas y me sigues a mí, vas a encontrar la que nunca te encontrarás si te quedas ahí en casa. Vas a encontrar con mis hebreos, con una hebrea guapa. Pero cada uno está enfocado en lo suyo. Pero Pablo le dijo a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, volviendo al contexto, esto no significa que la iglesia es gobernada por los antojos de los débiles en estos asuntos de legalismo y cosas así. Es por decirlo así, a veces los que son padres entienden esto. A veces cuando uno tiene un bebé chiquito, recién nacido, las necesidades de ese bebé alteran bastante las funciones y el diario vivir de la familia. Pero es sabio que por siempre alteran la familia y que siempre se trata al nene, al bebé como bebé y nene. O sea, está bien, tiene 4 meses, pero ahora ya tiene 22 años. Ahora, tampoco vamos a permitir que el bebé cambie todo. No, porque uno tiene que también atender otras cosas y mantener balance, porque si no se pierde el equilibrio y todo se va a ajuste y se sufren graves consecuencias. Eso hay familiares, hay matrimonios, por ejemplo, cuando pasan por estos diferentes ciclos en la vida, descuidan su relación. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de unirse más en un tiempo que era el perfecto y propicio para que se uniera y se formara más la familia, sucede lo contrario, se van distanciando y dividiendo más. Entonces, uno no puede gobernarse por los antojos de los débiles siempre. ¿Okay? Aquí estamos hablando de una preocupación genuina por los débiles. Pero una preocupación genuina por los débiles va a significar un intento de hacerlos fuertes, ¿sí? Como los padres que esfuerzan, sí atienden a su bebé, pero están trabajando ¿para qué? Para cuidarlo y para que un día, ese bebé llegue a ser un niño, luego ese niño llegue a ser un joven, y ese joven llegue a ser un hombre o una mujer. Para que un día sea fuerte y pueda decir como Pablo, antes vivía como niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Pero llegó el tiempo que dejé lo de niño, dejé la niñería. Ahora no pienso, ahora no hablo igual. No discierno igual, no juzgo igual, porque ya soy hombre, ya no soy niño. Entonces, el trabajo de la iglesia es intencionalmente trabajar con los débiles, para que un día ellos lleguen a ser fuertes
fuera de sus escrúpulos irracionales, para que ellos también lleguen y puedan ser fuertes, dijo Morris. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Diga conmigo, en lo que es bueno. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Pablo no está queriendo que nosotros seamos gente complacientes. ¿Cuántos se acuerdan de límites? Hablamos de eso. No nos está llamando a ser gente complaciente, porque también eso ha afectado a la iglesia. Muchos pastores, muchos líderes, por años, por décadas, liderando iglesias y manteniendo a la gente ahí nada más contenta, tratando de complacer a todo el mundo, cuando eso es totalmente imposible. Cuando había que disciplinar o corregir, no, se le daba más un puesto, o se le ponía a hacer esto, o se le ponía a hacer lo otro. Y hay que trabajar, pero si una persona no está buscando a Dios y está casi descarriada, uno también tiene que ser sabio para qué y en qué lo va a poner a trabajar. Pero todo en la iglesia es una política, tratando de complacer a todo el mundo, en vez de enseñar y con amor, pero también con firmeza y con justicia, predicar y enseñar la palabra del Señor y formar y discipular a la gente. Entonces, Él no nos está llamando a ser complacientes. Debemos de querer agradar a nuestro prójimo, pero solo en lo que es bueno. Si no es para el bien, si no es bueno, entonces no debemos de buscar agradarlo. Tampoco no quiere decir que tenemos que comportarnos de una manera odiosa, pero uno tiene que mantenerse amorosamente firme. Si es en algo bueno, agradarlo. Si no es bueno, entonces tenemos que usar esa palabra poderosa de 2 letras que aprendimos en límites. Esa palabra es no. Pero seguimos amándonos. ¿Y para qué debemos agradarnos los unos a los otros? Para edificación. Porque desafortunadamente, como dice Guzik, muchas veces nos resulta más fácil destruirnos los unos a los otros en vez de fortalecernos mutuamente. Y eso es algo que honestamente como pastor frustra. ¿Por qué? Porque todo el mundo está encerrado en su propio mundo, pensando en sí mismo, en sus situaciones, y muy pocos están pensando cómo voy a servir a los demás. Entonces, esas personas que siempre están involucrados, esta semana es una cosa, la semana que viene es otra cosa, el otro mes es otra cosa, pasan los años y son cosas, casos, situaciones diferentes, pero el estado de esa persona es el mismo. Siempre tiene algo que les pasa. Y siempre dejan el reino de Dios, dejan la familia de Dios, dejan la obra del Señor desatendida. Y así no crece. No crece espiritualmente, no crece emocionalmente y no crece en términos de números. Así no se añaden las personas al reino de Dios. Cuando todo el mundo está enfocado en sí mismo, en vez de estar trabajando unánimes y sirviéndose mutuamente y constantemente, no una semana, ya hice una hora, gloria a Dios, ahora voy a pensar en mí por 3 meses. No, si eres de esa mentalidad, mejor no hagas las cosas grandes que haces una vez cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes o cada año. Mejor haz cosas incrementales
pero repetitivas y constantes, y sirve, contribuye, edifica el bendito reino de Dios. Para edificación. Y fíjese, esta estrategia es una estrategia clásica de Satanás contra la iglesia que debe de ser resistida. Mira, even Gusick says it. Lo voy a leer. Muy seguido a los cristianos les resulta más fácil destruirse el uno al otro en lugar de fortalecerse mutuamente. Esta es una estrategia clásica de Satanás contra la iglesia que debe ser resistida. Lo que hemos estado hablando por las últimas semanas. También se nos hace muy fácil destruirnos, hablarnos los unos de los unos a los otros. No voy a hablar de aquel, lo voy a atacar a aquel, lo voy a difamar a aquel. Así sucesivamente. Es que Satanás, que sabe, hasta él sabe que un reino dividido contra sí no prevalece, él se alegra. Él dice, estos cristianoides, ellos me están ayudando. Ellos sirven más a mi propósito que el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores que ellos proclaman servir. Ellos me están dando más asistencia. Es más, voy a usar un término deportivo, de fútbol, soccer, balompié. El reino de Dios es el equipo que más autogoles se echa. No voy a repetir. El reino de Dios es el equipo que más autogoles muchas veces se echa. O sea, hasta a veces llega al punto que el otro equipo no tiene que hacer nada. Porque nosotros mismos nos echamos los goles en nuestra propia portería. Estamos tirando contra nuestro propio arquero. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. No estamos unidos. No estamos unánimes. Versículos 3 y 4. Porque ni aun Cristo, ¿cuál es nuestro ejemplo? Cristo, ni aun Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Esa es una citación de Salmo 69. Porque las cosas, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Él dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, él está diciendo, mira, necesitamos ser llenos del ejemplo de Jesús. Porque Jesús siempre puso a los demás primero. Por eso estamos usted y yo aquí. Porque Él nos puso a nosotros primero. He put us first. If not, we wouldn't be here. He put us first. Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primeros. Mire, Filipenses capítulo 2, de nuevo, versículos 5 al 11. Leen esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no le dispararon en la sien para que inmediatamente quedara muerto, no. Fue no solamente cualquier muerte, fue la muerte de cruz, la muerte más vil que se ha impuesto, la pena capital más vil impuesta sobre un
humano en toda la historia humana, que era reservada para el peor de los criminales. No a todos les hacían eso como le hicieron a Jesús. Los romanos tenían sus otros métodos. Pero lo que le hicieron a Jesús lo hacían solamente a los criminales, a los peores de los criminales. Por lo cual Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Pablo dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. O sea, de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios, cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Jesucristo llegó para cumplir la palabra de Dios. Y yo se los he dicho en el último mes a 2 meses, en detalle fue, y cada vez decía, para que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista dijo, ¿qué? Debiera de ser al revés. ¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Hagámoslo para que se cumpla toda justicia. Tenía que hacerlo. Jesús llegó para cumplir la palabra. Y nosotros, bien cristianos, bien cómodos, de ahora del 2022, todo bien casuales, todo bien chido, más ricos, más prósperos que nunca, decimos, somos cristianos, gloria a Dios, cantamos, levantamos manos, pero no hacemos las obras de Jesús. No estamos cumpliendo la palabra del Señor con la dedicación y la intención de Jesús. Decimos que amamos a Jesús, pero paradójicamente no amamos lo que Él ama, ni hacemos lo que Él hace. Entonces, no solamente no estamos unánimes entre nosotros, ni estamos ni siquiera nosotros unánimes con Dios. Hay una división, hay una incongruencia, no estamos siendo congruentes. Jesús mostró por su ejemplo que en su mayor parte somos demasiado rápidos para vindicarnos a nosotros mismos en lugar de dejar que Dios nos vindique. Jesús mostró cómo el Padre es capaz de vindicarnos. Él mismo dice, y Pablo cita, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es una citación del Salmo 69, versículo 7. Y esa fue otra palabra del Antiguo Testamento que Jesús cumplió. Pero eso también aplica a nosotros. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pastor, ¿qué es eso de vituperio? No estuvieron conectados el miércoles pasado. Les recuerdo, un vituperio es un reproche, es una difamación. Entonces, si tú quieres andar en este camino, si tú eres un revolucionario del reino como Pablo lo era, si tú eres un agente de reconciliación que está queriendo reconciliar al pueblo de Dios en asuntos no esenciales, para que podamos convivir, para que podamos estar juntos en el vínculo de la paz, para que entre nosotros haya armonía y libertad, para que entre nosotros no nos soportemos los unos a los otros, nos amemos los unos a los otros, nos edifiquemos, nos sirvemos los unos a los otros.
Si tú quieres hacer esto y tú quieres ser parte de esto, esto te va a llevar a ser difamado. Pregúntamelo a mí. O mejor dicho, pregúntaselo a Pablo. Dele otra leída y otro repaso a las cartas paulinas. Usted va a encontrar momentos de desahogo que el Espíritu Santo permitió que entraran en el canon bíblico de las Escrituras Santas. Los vituperios, Jesús dijo al Padre, era como Jesús diciéndole a Dios, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora me tocó a mí. Ahora me están reprochando, ahora me están difamando, ahora me están pisoteándome a mí. Y si lo hicieron con nuestro Señor, como dicen también las Escrituras, ¿qué no harán con los que le sirven al Señor? Nosotros no seremos la excepción. Y por eso muchos no quieren estar en esto. Muchos se acobardan. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse al rechazo. No quieren ser excluidos. Ellos quieren seguir siendo invitados a las fiestas. A mí que no me invite nadie. Mire, si en algo, la única boda que a mí me interesa estar es en la boda del Cordero. Uno disfruta la boda, pero ya a esta edad también, pues, como que dejan, como que uno necesita recuperarse, ¿verdad? Yo nada más digo, no por nada. Digo, porque ayer estuvimos en una boda celebrando a nuestra hermosa sobrina allá en Plant City y muy orgullosos de ella. Que Dios la bendiga a ella, Daniel y su nueva familia. Pero esa difamación cayeron sobre mí y cayeron sobre Pablo. Y si tú sigues este camino, también va a caer sobre ti. Todo esto se escribió para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Tengamos esperanza sabiendo que hacemos lo correcto, aun cuando sea difícil. Que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí pasamos momentos de frustración, sí pasamos por momentos de sufrimiento, pasamos por momentos a veces de persecución, por malos entendidos. La gente te malentiende, te malinterpreta. Hay otra gente que no te conoce, pero piensa que te conoce. Usted no ha vivido hasta que usted esté caminando con una persona y tú llegas a conocer la persona y estás visitándolo o caminando con la persona y hablando, y la persona comienza a relatarte una historia y a contarte, y precisamente comienza a hablar de ti y todo lo que le han dicho de ti, sin saber que tú eres esa persona. Tú no has vivido hasta que tú hayas experimentado eso. Nosotros hemos experimentado eso. Más de una vez. Más de una vez. ¡Ah! Tú eres la persona. ¿Usted ha visto el color que se le va al rostro, del rostro de una persona? Eso lo ha visto mi esposa. Pero esto es lo que pasa. Cuando respondemos correctamente a los reproches que el mundo, pero hay una manera correcta de responder. Y yo admito, y yo creo que hasta Pablo, una vez, él, como dije, cuando hablamos acerca de sujétase o sométase, que hablamos acerca de lo que Pablo dijo, de lo que debe ser nuestro trato al gobierno, a las autoridades civiles. Él delante de un gobernante se le zafó. Un momento de debilidad y fue azotado por atreverse a responder a la autoridad de semejante manera. Y yo admito, a veces todos nosotros tenemos momentos de debilidad, pero que esa sea la excepción y no la regla. Necesitamos aprender a disciplinar la carne. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder
y dominio propio. Y esos tres van de la mano. Amor, poder y dominio propio. El amor y el poder son dos fuerzas potentes. Pero el dominio propio los modera. ¿Sí? Para que sea no un incendio que destruya, sino un fuego controlado. Gloria a Dios por los fuegos controlados. Usted tiene un asador, allí hay un fuego controlado. Si usted no tiene un fuego controlado, usted no va a asar nada. Eso se lo doy para el día antes del ayuno. Vamos a terminar, versículos 5 y 6. Perdón, antes de eso, cuando respondemos, quiero leer esta nota de Guse, cuando respondemos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el amor de Jesús, les molesta aún más. Les hace saber que no hay nada que puedan hacer contra un hijo de Dios cuyos ojos están puestos en Jesús. Les deja saber que tú eres intocable. Pilato supo cuando Cristo le respondió con amor, poder y dominio propio ante la acertación de Pilato de que él tenía la autoridad de condenarlo y de tomar una decisión de lo que iba a ser su futuro, el futuro de su vida. Cristo, con mucho amor, con poder, firmeza y dominio propio, le dijo: si tú tienes alguna potestad sobre mí, es porque se te ha sido dada del cielo para este específico momento, para que al final se cumpla la voluntad de Dios y no la del hombre. Jesús era intocable y Dios quiere que nosotros seamos de esa manera intocables. Pero esta obra, nosotros no llegamos a tener ese carácter y a tener este carácter de estar y vivir unánimes. Esto no nos llega naturalmente. Esto no es algo innato. Esto solamente se logra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo lo sé? Lo sé por los siguientes dos versículos con que vamos a terminar. Estos dos versículos son una oración para el cumplimiento de esta actitud entre los romanos. Este es Pablo reconociendo, ok, para esto el Espíritu Santo tiene que obrar, porque ninguno de nosotros aquí, a nuestro propio mérito, tenemos el poder o la capacidad de lograr esto. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Es una oración apostólica. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que, diga conmigo, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza diciendo, pero el Dios. Eso es él, Pablo, reconociendo, esto tiene que ser obra de Dios. Dios tiene que hacer esto. ¿Okay? Esta es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El mismo Espíritu Santo que nos convence de pecado. El mismo Espíritu Santo que nos atrae a Dios. Por el mismo Espíritu por el cual le clamamos a Dios, Abba Padre. Por el mismo Espíritu por el cual llamamos al Señor Jesús. Porque dice la palabra que nadie puede llamar al Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que mora en nosotros. Ese mismo Espíritu tiene que llevarnos a esto.
Y fíjense, Él dice, eres el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia, nuestro Dios es un Dios de la paciencia. Ay, Dios mío. A menudo nos encontramos deprisa y parece como si Dios está obrando muy lentamente para nosotros. Que muy seguido los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen. Las demoras de Dios no son negaciones y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. Sí, pero esa es la paciencia de Dios. Dios no retarda sus promesas, pero déjame decirle, eso a nosotros no nos da la licencia de postergar nuestra obediencia y encubrirlo con la paciencia de Dios. Y decir, pastor, ahora no puedo, pero ten paciencia, porque el Dios de la paciencia, no, el Dios de la paciencia te dice a ti, you need to get your butt up and obey. El Dios de la paciencia te dice a ti, levántate de ese sillón, no lo voy a traducir literalmente al español porque no sé cómo va a ser, cómo va a sonar y cómo va a ser recibido. Necesitas levantarte y obedecer. Dios es paciente, pero esto no es una licencia para vivir en desobediencia y rebeldía. A nosotros nos toca ser obedientes, ser sumisos y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Y a medida que nosotros hagamos eso, Dios, el Dios paciente, en su tiempo obrará en nuestras vidas. Cuando Dios demora su bendición, cuando Dios lo está demorando, pues su paciencia es porque, o sea, nosotros estamos haciendo lo que debemos estar haciendo o el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero hay cosas que muchos no han recibido y no es porque Dios en sí lo está demorando, es porque ellos no lo pueden recibir porque están en rebeldía. Y es más, no tienen ningún derecho a eso. Porque eso representa una bendición y la bendición solamente la reciben los obedientes. Los desobedientes no tienen ningún derecho a ninguna bendición. ¿Sí? Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros. O sea, este Dios de paciencia, que Él pueda impartir a través del Espíritu Santo su paciencia a cada uno de nuestros corazones. Esto es Pablo. Y que el Dios de la consolación también los consuele. Porque muchos de ustedes están sintiendo temor. Oh, pero ¿qué va a pasar? Entonces, ahora se va a permitir que coman cualquier carne. ¡Oh! ¿Qué va a pasar a la iglesia? Ahora se va a permitir que no guarden el sábado. ¡Oh! No. Todas estas cosas. Oh, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la iglesia? ¿Qué va a pasar con esto y lo otro? Y toda la gente teniendo temor y miedo. No, que el Dios también de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En otras palabras, todas estas emociones y sentimientos, no estoy diciendo que no son reales, son reales. Pero no son emociones y sentimientos según Cristo Jesús. No es el sentir según Cristo Jesús. Miremos, averigüemos cuál es el sentir de Cristo Jesús por medio de las Escrituras y andemos según ese sentir.
Hagamos el sentir de Cristo Jesús el nuestro. ¿Para qué? Unánimes, a una voz, glorifiquéis al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La meta es que glorifiquéis al Dios. Esa es la meta. No es que obtengas un nuevo carro aunque lo necesites. No es que tengas la mejor casa, aunque eso sería chévere y una gran bendición. La máxima meta y suprema es que glorifiquemos, es que el nombre de Dios, el nombre del Señor sea glorificado. Ahora, ¿cómo es que se glorifica a Dios? De nuevo, mi gente, por favor, de nuevo os ruego, escuchen mi corazón, escuchen mi corazón. Pues que Dios se glorifique. No. Sí, hagamos, usted y yo, hagámonos que Él sea glorificado. Pues que Dios se glorifique. No, glorifiquémonos a Él, usted y yo. Glorifiquemos juntos, usted y yo, al Señor. ¿Cómo se hace eso? Unánimes. David, put my title page up there again. De nuevo, diga conmigo, unánimes. En la cima de la montaña, con las manos altas, todos juntos. Hagámoslos unánimes. You can take it off. ¿Qué quiere decir eso? Unánimes en el griego es con una mente. En un acuerdo. Con un solo acuerdo, no dos acuerdos, no tres acuerdos, no cuatro acuerdos. No, es que yo no estoy de acuerdo. Pues ponte de acuerdo. Gente en las iglesias que se sienten y piensan que son espirituales y que tienen mucha experiencia y que todo esto y lo otro, diciendo públicamente en frente del pastor o aún detrás de la espalda del pastor, no estoy de acuerdo con el pastor. Esa es división. Si no estás de acuerdo, entonces ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Y si no, búscate alguien con quien te pongas de acuerdo. Pero estés donde estés, ponte de acuerdo. Déjale de la maña, del hábito, siempre. Ponte de acuerdo. Unánimes, con una mente, con un acuerdo, una pasión. Una pasión. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Se lo voy a leer. Pero el Dios de la paciencia. Esta es la oración del apóstol Pablo. Oh, man. Y esta es la oración de este pastor en el día de hoy. Y la voy a estar orando por toda esta semana en la cual yo voy a estar ayunando. Juntamente con ustedes. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé. Repita usted conmigo, familia. Digamos de nuevo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, con una mente, con un acuerdo y con una pasión, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que estemos juntos, al tener la unidad en nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir y manifestar nuestra pasión. Cuando el pueblo y la comunidad ve un pueblo y un equipo así, por más pequeño que pueda ser el equipo y el grupo inicial, cuando se ve a un grupo de personas
unánimes, con una sola mente, con un solo acuerdo, con una sola pasión, apasionados por lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Eso es atractivo, eso glorifica al Señor y eso atrae a las masas. ¿Por qué? Porque lo que se ve en el mundo es totalmente lo contrario. Lo que se ve en el mundo es gente cancelándose el uno al otro, son gente descalificándose el uno al otro. Pero tiene que levantarse un pueblo y una comunidad que se restaura el uno al otro, que se renueva el uno al otro, que edifica el uno al otro y que ame el uno al otro. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.